esta explicación vale para todo el mundo, ya que son dudas que pueden surgir y que obviamente son perfectamente válidas. Así que en Moodle, reitero, está ya estructurado el curso con las unidades temáticas del programa, con el programa también subido y la bibliografía general. Así, y obviamente también hay bibliografía complementaria que pueden ustedes, por supuesto, también consultar, porque si les queda alguna duda de alguna referencia que yo haga, probablemente la puedan encontrar ahí, sin perjuicio de algún texto que pueda ir adicionando de acuerdo a las unidades temáticas del programa que vayamos viendo. Lo que primero voy a hacer es compartirle la pantalla, compartir pantalla para mostrarles el programa y comentar algunas cosas del programa y para que lo tengan presente. A ver, vamos a la flechita de compartir pantalla y aquí se está cargando. Veamos, veamos. Profesor, ¿Sí? antes que comience así como con la clase en general, quería hacerle una consulta sobre el acceso a Vilex. Yo envié el formulario y después de eso, ¿qué debería pasar? ¿Me debería llegar algún correo? Y bueno, después me escribe particularmente como mensaje privado en qué le puedo ayudar en eso, porque particularmente con el envío del formulario debería quedar activado su ingreso. A lo mejor usted tendría que probar ahora el ingreso a VLX, pero sí, dígame. Profesor, yo cuando lo pedí, a mí a los 2 o 3 días me llegó un correo y ahí me daban una cuenta, una contraseña. Yo entré con Ya, eso. eso. Entonces, eso es lo que tiene que esperar, según lo que indica su compañero. Tiene que esperar un correo. Revisa su bandeja de spam, por si acaso el correo OneToF en una de esas le llegó ahí. Si no, de lo contrario, envíeme usted, reenvíeme el fondo, perdón, envíeme un correo para yo por lo menos dirigirlo a la persona que pueda ayudarlo. Vale, muchas gracias. Claro, porque finalmente recibo muchos correos de este tipo o de Moodle en general y yo lo único que puedo hacer es reenviarlo a las personas que pueden ayudarlo porque seré el jefe de carrera, pero tampoco tengo todas las llaves para solucionar directamente los problemas. Por lo menos podré reenviarlo y encauzarlo a quienes puedan, obviamente, darle alguna solución. Esperemos que pronto. Por el momento, por lo menos en este curso, creo que la bibliografía que está es más que suficiente sin perjuicio que ustedes tienen internet, con el cual obviamente pueden acceder a bibliotecas virtuales, a papers, inclusive textos digitalizados que se encuentran obviamente en línea. Pero por el momento, quedémonos con la bibliografía que está y comiencen a leerla, porque no se trata de que yo voy a hablar aquí rápido o voy a hablar resumido o no. Yo voy a hablar básicamente de lo que indica el programa y obviamente voy a hacer referencia a textos o a mayor profundización al cual ustedes pueden acceder de acuerdo obviamente a su interés y curiosidad. Lo que voy a hacer ahora es compartir pantalla y voy aquí, a ver, a ver, a ver. No sé qué es esto. No, esto no. A ver, ustedes, a ver, creo que tienen, no sé si pueden, no sé si le está cargando la pantalla que pueden ver en la pantalla. Se ve el chat de Teams. Profesor. Ah, ok. Entonces vamos a salir porque elegí mal la ventana. Vamos de nuevo. El escritorio. Aquí está. Aquí está. Creo que ahora sí. Sí, ahora se ve el programa. Muy bien. Bien, entonces, si bien ustedes tienen acceso al programa,
yo quiero mostrárselos para que de alguna forma vayamos sumergiéndonos en lo que vamos a ver, en lo que vamos a estudiar, comprender un poco su importancia, desde luego que es la que considero yo como profesor, pero basándome, por supuesto, en aspectos mucho más estructurados, ¿cierto?, que se pueden ver en las unidades de aprendizaje. En general, el descriptor indica que esta asignatura provee de los conocimientos acerca de una de las fuentes más importantes de los sistemas jurídicos occidentales. Consulta este ramo la condensación de las normas generales y particulares que rigen la contratación. Su estudio dota al estudiante de capacidades básicas de lectura de contrato, de argumentación jurídica y defensa de intereses ajenos. Probablemente el descriptor es mucho más ambicioso de lo que podría considerar. Sin embargo, tengamos en cuenta que en el estudio del curso de la teoría general de las obligaciones, estudiamos las fuentes de las obligaciones. De acuerdo al artículo 1437 del Código Civil, artículo 2284 y artículo, entonces, 578. Bajo esta mirada del Código Civil, se darán cuenta que la primera fuente que se nombra o que se le da una impronta particular es al contrato, es decir, básicamente el concurso real de voluntades, ¿cierto?, con miras a crear derechos y obligaciones entre las partes. Básicamente, entonces, este curso tiene por propósito profundizar de manera concreta y al mismo tiempo teórica en esta fuente en particular, el contrato. Como la fuente, en mi opinión, ¿cierto? Y todos los autores coinciden, como la fuente de las obligaciones en el campo del derecho privado más importante y frondosa. Son ingentes lo que se ha escrito, las lecturas que se pueden encontrar, los textos dirigidos a analizar la teoría general del contrato. Así que vamos a ver las unidades de aprendizaje, partiendo entonces con la primera unidad, que es introductoria. Cuando hablo de una unidad introductoria, nunca pasen de largo de la introducción, porque la introducción básicamente nos sumerge en la problemática del estudio, el objeto de estudio, y también se van a ver los posibles resultados a los cuales se puede arribar. Así que vamos a ver las generalidades de la contratación, la evolución histórica del concepto de contrato, y cuando hablamos de la evolución histórica vamos a hacer un breve repaso entonces del concepto, o sea, la terminología del contrato, cómo se ha ido elaborando y construyendo a partir de sus inicios, ¿cierto?, en nuestra historia jurídica occidental, que es el derecho romano. Y de ahí entonces como punto de partida hasta la actualidad. Luego vamos a ver el concepto de contrato en el Código Civil chileno, porque no podemos obviarlo, y de algunas otras normas comparadas. Eso nos va a dar una visión, ¿cierto?, del Código Civil, cómo Andrés Bello entendió qué concepción tuvo a la hora de regular normativamente esta específica fuente de las obligaciones, y también cuál es el concepto que se maneja en nuestro Código Civil a partir de definiciones, tanto nacionales como comparadas. Finalmente, vamos a hablar de la ubicación sistemática del contrato dentro del derecho privado. Esa es una cuestión propia de la rama de las divisiones del ordenamiento jurídico positivo, y vamos a ver la importancia de la ubicación sistemática. La segunda lección o unidad dice relación con la función del contrato y el fundamento de la fuerza obligatoria. Básicamente, en esta segunda unidad se van a tratar dos temas importantes. Primero, la función del contrato. Del punto de vista, el contrato en su dimensión utilitaria, en su dimensión como herramienta práctica
para la humanidad. Y básicamente en toda sociedad organizada, entonces, ¿cuáles son las funciones y finalidades, ¿cierto?, que se buscan lograr con la existencia del contrato? Para luego entonces ver algo que si bien está relacionado, pero es un tema distante, que es el fundamento de la fuerza obligatoria. Ustedes prácticamente han aprendido como dogma el artículo 1545 del Código Civil, que indica que todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes. Básicamente se recoge aquí el principio pacta sunt servanda, que los contratos deben cumplirse, junto con otro principio propio del siglo XVIII, ¿cierto?, donde el concepto de la voluntad libre y espontánea y el principio de la autonomía de la voluntad y de la dignidad racional y libre del hombre llegó a los cimientos jurídicos, estableciendo el famoso principio de la autonomía de la voluntad. Y vamos a ver entonces que a partir de ahí nace en el ámbito de la contratación un principio que está íntimamente ligado a la seguridad y certeza jurídica, que es el principio de la intangibilidad contractual. Todo esto dice relación entonces con el ámbito de la fuerza obligatoria de los contratos. El contrato, una vez celebrado libremente, produce entre las partes fuerza de ley. Es una ley para los contratantes. Es el efecto relativo de los contratos llevado aquí, imprimiéndole entonces esa fuerza, lo que los franceses llaman la puissance. Básicamente, lo que implica aquí es el fundamento de esa fuerza obligatoria. Aquí ya no vamos a estudiar qué norma consagra la fuerza obligatoria, sino aquí vamos a ver el trasfondo filosófico y sociológico que puede explicar, que puede fundamentar por qué el contrato obliga, por qué dos personas, ¿cierto?, que libremente, sin coacción, celebran un contrato, luego entonces ese contrato se transforma en una ley para ellos que básicamente los viene, ¿cierto?, a compeler a cumplir. ¿Por qué? ¿Cuál es el fundamento de eso? ¿Cómo se explica eso? ¿O en qué se fundamenta la fuerza obligatoria? Pues bien, ese es un tema propio de la filosofía del derecho que hasta el día de hoy no está resuelto. No está resuelto desde el punto de vista teórico, pero vamos a ver cuáles son las corrientes y concepciones que a mi juicio son las más relevantes que pueden dar una cierta noción o acercamiento a dicha explicación. Así que creo que con la unidad 2, no sé si tienen alguna duda, pero obviamente todavía no entramos en esa materia, así que creo yo que con esa explicación puede bastar. La tercera unidad trata de los requisitos y elementos de los contratos. Aquí es importante hacer una breve diferenciación entre los requisitos y los elementos de los contratos. Este tema es un poco más concreto, que si bien sigue siendo de la teoría general, vamos a encontrarnos entonces cuáles son los requisitos estructurales de un contrato para luego ver cuáles son los elementos que debe contener cada contrato. Y es así que probablemente van a recordar los elementos constitutivos del acto jurídico y también van a recordar entonces los elementos de los contratos en cuanto a elementos y condiciones de existencia y de validez. Y sobre todo en el ámbito de los requisitos constitutivos del acto jurídico o elementos constitutivos, los elementos esenciales de los actos jurídicos cumplen entonces una doble función: darle existencia y validez al contrato, pero también permite distinguir un contrato de otro. Entonces vamos a ver cuáles son los elementos de la esencia especiales, que de acuerdo al artículo 1444 no se profundiza mayormente en el estudio de la teoría del acto jurídico. Así que en general requisitos y elementos se pueden tomar como un solo término, pero vamos a hacer algunas distinciones que creo que vale la pena que ustedes puedan manejar.
Vamos a la unidad 4, que es una unidad, en mi opinión, bastante bonita, puesto que se refiere a los principios del derecho de los contratos, los principios contractuales. Y aquí, obviamente, vamos a partir con el primero, que es el principio de la intangibilidad contractual, que es al que ya había hecho referencia anteriormente, que dice relación entonces con la explicación de la fuerza obligatoria de los contratos. Y vamos a tener un punto de vista bastante crítico si es la autonomía de la voluntad la que fundamenta y justifica la intangibilidad del contrato y que a su vez también explica la fuerza obligatoria del mismo. En el día de hoy, ¿cierto? Se ha escrito mucho donde se pone en relieve, ¿cierto? Quizás todo lo que hemos estudiado anteriormente y con una actitud bastante crítica, vamos a ver si realmente la intangibilidad contractual significa derechamente que el contrato no pueda ser modificado unilateralmente bajo toda circunstancia. La autonomía de la voluntad y sus derivados, desde luego, pues, es importante revisarlo. ¿Cuáles son los derivados de la autonomía de la voluntad? Pues bien, el principio de la libertad contractual y el principio del consensualismo. Todos estos principios básicamente fueron desarrollados, ¿cierto? Con bastante fuerza ideológica e histórica ya desde mediados del siglo XVIII y por supuesto en el siglo XIX a partir de todo el proceso liberal de la codificación europea, de la codificación civil europea, partiendo obviamente con la codificación civil francesa. Hablamos del Código Civil napoleónico, el Código Civil de Portal y de Cambaceres, que son básicamente los grandes redactores de dicho Código Civil y obviamente a inicio del siglo XIX, del año 1804, y donde se plasman básicamente todas las ideas liberales que son la base, el modelo y la tradición de toda la codificación de mediados del siglo XIX en Latinoamérica. Así que es importante entonces analizar cada uno de este principio y los subprincipios que es la libertad contractual y el consensualismo, que es importante que el tema del consensualismo aparezca en el día de hoy porque a veces se piensa, ¿cierto?, que el consensualismo es algo bastante nuevo, en fin. Y vamos a ver entonces cuál ha sido la evolución del consensualismo a partir de la historia. La buena fe, no puede quedar fuera la buena fe, no solamente como principio de la contratación, no solamente como principio rector del derecho civil, no solamente como principio rector del derecho privado, al contrario, el principio de la buena fe es una verdadera diagonal que atraviesa todo el ordenamiento jurídico, partiendo por todas sus ramas. La buena fe básicamente es un metaprincipio que tiene que estar considerado en la legislación tomada, ¿cierto?, en su conjunto. Aquí los deberes contractuales es interesante porque probablemente esto va a ser bastante nuevo para ustedes, el tema de los deberes contractuales. ¿Cuáles son los deberes que tienen las partes al momento entonces de la celebración del contrato y todo el íter o camino contractual, sobre todo en el campo de la ejecución contractual, o sea, el momento en el cual las partes deben cumplir con la prestación debida? Y uno dirá, bueno, el principio será la buena fe, y es correcto, pero los deberes contractuales es una aproximación mucho más concreta, es un precipitado técnico de la buena fe, llevado entonces a principios propios de la contratación, de lo cual se ha escrito mucho en los últimos 20 años. Y me refiero básicamente a los principios de lealtad, de coherencia, de cooperación contractual. Podría ser inclusive de solidarismo contractual, dependiendo de algunas corrientes. Y estos deberes a lo mejor nos permiten comprender más el tema de la responsabilidad civil contractual y cuándo posiblemente va a estar presente un eximente de responsabilidad contractual. Porque pueden haber eximentes que no están contemplados exegéticamente en nuestro derecho, pero a partir de los deberes contractuales, inclusive es posible elaborar una tesis
que en el futuro pueda ser acogido por los tribunales. ¿Sí? Así que esa básicamente es el trasfondo de los deberes contractuales. Y la letra E, que si bien el año pasado no alcancé a verlos, ojalá que este año podamos alcanzar a verlo y también a lo mejor aportarle alguna lectura sobre los principios contractuales comunes del derecho latinoamericano de los contratos. En el día de hoy no es un secreto que tanto los gobiernos, así como también los intereses académicos de las universidades y sobre todo la doctrina, ha tratado de llegar a puntos comunes en distintos continentes. Por ejemplo, el derecho europeo de los contratos. No sé si alguna vez ustedes han oído hablar del derecho europeo de los contratos. Hablar del derecho europeo de los contratos es un tema bastante amplio y complejo, porque en general la Unión Europea ha tratado ya hace 30 años de unificar el derecho privado. Cuestión que hasta el día de hoy no se ha logrado por todas las complejidades científicas y académicas que eso conlleva y también las complejidades a nivel institucional y legislativo. Es por eso que la propia Unión Europea ha encargado a un organismo que es la Comisión Europea a distintos países para que comiencen a elaborar un estudio de si existen o no principios contractuales comunes. Y solo en la tarea de los principios contractuales comunes ya se han demorado 20 años. Han existido proyectos paralelos como proyectos de Código Civil Europeo, fundamentado por la Academia de Jus Privatistas, liderado, por ejemplo, por el autor Giuseppe Gandolfi, o también, por otro lado, la Asociación Henri Capitan, que básicamente viene a reunir a todos los académicos del orbe occidental, tanto latinoamericanos como europeos, para lograr un marco común de referencia para estos principios contractuales europeos. Por otro lado, hay otros proyectos también de universidades alemanas, en fin. Y por último está el proyecto propio de la Unión Europea, que se llama obviamente los principios europeos del derecho de los contratos, que hay bastantes comisiones a nivel gubernamental y de universidades. Así que este es un trabajo que viene ya de hace 2 décadas y ha generado muchas producciones, libros, papers, documentaciones, informes, en fin, muchos congresos sobre estos temas. Esto que parece ir muy adelantado solamente está en el tema de los principios contractuales comunes. Y creo yo que ya se ha logrado una base en este tema. Sobre todo, tratar de fundir en el ámbito europeo los principios contractuales del common law con los principios contractuales del civil law. Y básicamente el derecho anglosajón con el derecho continental europeo han mantenido diferencias a través de centurias para llegar básicamente a los mismos resultados. Y de eso se trata. Y también unificar las visiones de cada país, porque no porque el derecho continental europeo se distinga del derecho anglosajón significa que tienen ellos una unidad. El derecho civil alemán es completamente distinto al derecho civil italiano o al derecho civil francés o al derecho civil español. En fin, situaciones como esas han tratado de salvar. ¿Por qué he hecho todo este excursus antes de referirme a los principios contractuales comunes del derecho latinoamericano de los contratos? Porque en este punto, ya hace 5 años, o sea, prácticamente nada, ha comenzado un interés por la doctrina latinoamericana de hacer un símil a lo que se ha hecho en Europa, partiendo con distintas universidades donde las universidades chilenas están presentes. Por ejemplo, la Universidad de Chile, la Universidad Diego Portales sobre todo. Hay universidades de Argentina, como la Universidad de Rosario, la Universidad de Externado de Colombia, en fin, universidades peruanas y venezolanas que han entrado, y sobre todo universidades uruguayas, han entrado en esta misma vorágine de comenzar a elaborar estudios, textos, libros y papers, congresos, para llegar a la elaboración de principios contractuales del derecho latinoamericano de los contratos, con el fin último de llegar al punto, quizás mucho tiempo después, de tener un marco, un soft law, es decir, un marco teórico normativo que pueda ser invocado por los contratantes independientes del país en el cual se encuentren. Y por qué no llegar a un código civil latinoamericano
que hay proyectos también desde hace 50 años atrás que eran con muy buenas intenciones, pero no habían llegado a ver la luz. En fin, todo el proceso de armonización, de unificación en el ámbito latinoamericano, es decir, repasar cuáles son los principios del derecho contractual en cada país y ver cuáles son los puntos en común, ya existe entonces un documento normativo que se llama así, los principios comunes del derecho latinoamericano de los contratos. Así que si tenemos la oportunidad y el momento de hacer alguna referencia a ello, lo vamos a hacer. De lo contrario, a lo mejor les voy a dar algún material para que por lo menos lo puedan estudiar, sin perjuicio de que vamos a ver si eso va a entrar dentro del programa del curso. Así que si alguien me pide material, se los puedo dar, pero por el momento, para mí son incógnitas y vamos a alcanzar a ver esto. Esto se puede ver en una clase también, así que no habría problema. El capítulo 5 no tiene mayor detalle porque trata de la clasificación de los contratos. O sea, clasificar los contratos no es un ejercicio vano. Clasificar las cosas en el ámbito jurídico no es un ejercicio superfluo, no es un ejercicio inútil o fútil. Lo que importa a la hora de establecer cualquier clasificación es establecer el criterio científico de este. El criterio científico de la clasificación da o fundamenta la validez de ella. Y es así entonces que a la hora de entender la clasificación de los contratos nos abre un mundo también para comprender la teoría general de los contratos. Así como ustedes estudiaron la clasificación de las obligaciones en el curso pasado, que no tenía un interés meramente intelectual y vano, sino que a partir de la clasificación de las obligaciones ustedes pudieron entender básicamente cómo se estructuran las obligaciones en el derecho civil chileno. Así estudiaron obligaciones solidarias, obligaciones con pluralidad de sujeto único, con pluralidad de objeto, civiles y naturales, en fin. Aquí en la clasificación de los contratos vamos a partir, por supuesto, de las clasificaciones legales, es decir, la propia ley, a partir, obviamente, del artículo 1439 en adelante, comienza a clasificar los contratos, da una definición de cada clasificación y vamos a ver cuáles son los efectos, perspectiva, ¿cierto? Y entendimiento de ella, de un punto de vista teórico, pero también práctico. Diferenciar entre un contrato bilateral y unilateral, no basta del punto de vista netamente teórico definirlos, sino saber qué instituciones son aplicables a cada una. En fin, efectos que son propios de una y no de otra. Aparte de las clasificaciones legales, vamos a ver clasificaciones doctrinales. Y dentro de ellas hay muchas. Por tanto, yo me voy a dar el trabajo, obviamente, de pasar con ustedes y revisar, a mi juicio, las clasificaciones doctrinales más importantes o que tienen una relevancia teórico-práctica para este curso. Ya entrando en tierra derecha, vamos a ver los efectos de los contratos, porque una cosa son los efectos de las obligaciones, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos de las obligaciones? Básicamente, todo lo que estudiamos, ¿cierto?, el año pasado, del punto de vista de su cumplimiento y, más importante aún, del punto de vista de su incumplimiento. El efecto de las obligaciones dentro del punto de vista de la fuerza obligatoria se vio entonces todos los remedios, armas, derechos y acciones que tiene el acreedor frente al incumplimiento del deudor. Pero cuando hablamos de los efectos de los contratos, estamos hablando de una dimensión distinta. Cuando hablamos de los efectos de los contratos, simplemente vamos a referirnos a los derechos y obligaciones que nacen de este, que emanan de este, que son los que las partes conscientemente así quisieron. Entonces, ¿cuál es el marco jurídico de estos derechos y obligaciones que nacen para las partes? Pues bien, vamos a ver entonces la fuerza obligatoria de los contratos, su importancia, la revisión de los contratos y la teoría de la imprevisión, que es un elemento también relevante, sobre todo en el día de hoy, en tiempos de pandemia. Si la teoría de la imprevisión o la teoría del caso fortuito fuerza mayor es aplicable, en qué caso se puede aplicar una, en qué caso se puede aplicar la otra. Vamos a ver las dificultades que nuestro derecho tiene la teoría de la imprevisión. En fin,
Bueno, la fuerza obligatoria del contrato en el espacio, es decir, entre las partes y terceros. Y la fuerza del contrato en el tiempo, bueno, se va a repasar el plazo, la condición, como las modalidades más importantes que pueden suspender o diferir el nacimiento y exigibilidad de una obligación. La ley sobre efectos retroactivos de las leyes, si bien está en el programa, probablemente no vamos a hacer mucha referencia a ella porque probablemente ustedes ya la estudiaron. Por último, vamos a ver el tema de la interpretación de los contratos. ¿Qué significa interpretar el contrato y todos los principios que subyacen en esta labor que tiene el juez? Exclusivamente el juez a la hora de interpretar los contratos y las reglas que debe seguir, que están basadas obviamente en el Código Civil del artículo 1560 y siguientes. Posiblemente las dos últimas lecciones no tendremos oportunidad de verlas, dependiendo del tiempo, así que lo vamos a ir analizando. Bien, espero que este análisis del programa haya quedado, por lo menos en cuanto a las unidades, esta breve revisión les haya dado un marco de orientación para el estudio de esta asignatura durante el presente semestre. Voy a dejar de compartir pantalla y, en fin, pienso que por el momento ya he dicho todo lo introductorio y programático de la asignatura. Así que, en general, en los pocos minutos que restan, vamos a referirnos al programa, obviamente, en la parte introductoria, a ver qué podemos destacar, qué podemos decir, o a ver si ustedes pueden participar. En cuanto a generalidades, la letra A, generalidades de la contratación, generalidades del contrato. ¿Qué se puede decir al respecto? ¿Alguien puede darme alguna noción, una generalidad de lo que significa el contrato en el campo del derecho privado? ¿Cuál es la noción que pueden manejar? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué me pueden decir respecto a aquello? Que ¿Hay se algunas encuentra en el notas que... artículo 1438. Bueno, esa es la definición efectivamente legal del contrato, ¿es correcto? ¿Alguna otra observación, reflexión, alguna característica, una noción fundamental? ¿Qué es lo que usted percibe hasta el momento de lo que significa el contrato? También los demás pueden participar. Un acuerdo de voluntades en las que las partes se obligan a hacer una cosa o no hacer una cosa. Bueno, en ese sentido tiene mucha relación su definición con el artículo 1438. Profesor, que se distingue de la convención, puesto que el contrato solamente está destinado a crear obligaciones, mientras que la convención crear, modificar y extinguir. Y ya, ¿es una relación de qué tipo entonces entre contrato y convención? De género especie. Género, especie. Exactamente, de género a especie. Así que, bueno, más o menos ustedes tienen una cierta noción ya de que el contrato, visto en términos bastante amplios, constituye un acto jurídico bilateral, es decir, una manifestación de voluntad, ¿cierto?, entre dos partes, ¿cierto?, con un propósito claro, un propósito específico, que es crear, ¿cierto?, efectos jurídicos, en concreto, derechos y obligaciones para las partes. Es importante
que bajo esta idea de contrato, que es lo que manejamos en el día de hoy, no siempre fue así. No siempre fue así. Porque dentro de las generalidades del contrato, vamos a ver que hablar del contrato termina siendo un metaconcepto. Porque cuando hablamos de contrato, pareciera ser de que involucra todo acuerdo de voluntades, pero no solamente entre personas, podría ser entre estados, a lo cual se le llama tratados. Si es un acuerdo multilateral, se les llama normalmente tratados multilaterales o convenciones internacionales en general. Cuando hablamos básicamente entre instituciones privadas e instituciones públicas, también se utiliza el concepto de contrato. En el campo del derecho administrativo existe la categoría del contrato administrativo. Y por lo mismo, el concepto de contrato es un concepto que inclusive está más allá de lo que se puede apreciar en el derecho privado mismo, en el derecho civil de los contratos, la contratación privada. Si bien es importante el estudio de la contratación y el concepto del contrato, nos encontramos en primer momento que el concepto termina siendo algo más amplio de lo que podemos dimensionar. En un sentido y lenguaje profano, también las personas utilizan la palabra contratar, ¿cierto? Para cualquier acuerdo de cualquier tipo, inclusive acuerdos de carácter moral. A veces las personas dicen, hemos celebrado un contrato, un pacto entre nosotros. En el campo del derecho de familia, el matrimonio está definido en el artículo 102 como un contrato solemne. Por tanto, el término de contrato, si se dan cuenta, no es exclusivo, no es patrimonio excluyente del derecho privado de la contratación. No es patrimonio excluyente y exclusivo, sino es un metaconcepto que tanto en el ámbito profano como en el ámbito jurídico y en el ámbito internacional, ¿cierto?, se maneja. Ahora, si bien hemos llegado a este punto, no cabe duda entonces que el contrato viene siendo la fuente de las obligaciones, eso sí, en el campo del derecho privado más importante, más ingente, más frondosa, de la cual obviamente nos tenemos que ocupar. Y por lo mismo, si bien todos manejan una noción de un acuerdo de voluntades, de un consentimiento, de un acto jurídico bilateral, que tiene por propósito crear derechos y obligaciones para las partes, es decir, producir efectos jurídicos concretos, derechos y obligaciones, que son de carácter correlativo. No obstante toda esa importancia y noción que podemos manejar en el día de hoy, tenemos que ver entonces también que el concepto de contrato, ¿cierto?, a través de la historia también ha sido importante desde sus inicios, desde que las sociedades eran primitivas, desde que antes que exista el Estado, ya existía una determinada noción, ¿cierto?, de contrato, porque finalmente el contrato termina siendo una herramienta, un utensilio de carácter útil para el desarrollo de cualquier comunidad, desde la comunidad menos avanzada hasta la más desarrollada y compleja del día de hoy. Así que, ya sea que exista Estado, ya sea que exista comunidad política o no, el concepto de contrato ha estado por lo menos de manera intuitiva en la historia, en sus inicios, y hasta el día de hoy no se ha podido desconocer. Ningún Estado, ninguna comunidad política en la actualidad y a través de su historia ha podido desconocer la importancia del concepto de contrato. Tanto es así que uno pudiera pensar que a lo mejor regímenes de carácter político mucho más cerrados, contrarios a sistemas liberales o capitalistas o de libre mercado, carecen de la noción de contrato, cuestión que es más alejada de la realidad. El sistema comunista, ya nacido básicamente en el periodo de la Revolución de Octubre Rojo, liderado después por Lenin y luego por Stalin, el concepto de contrato era un concepto plenamente vigente.
en la China comunista, no en la China comunista ni siquiera del día de hoy, la China comunista de Mao Zedong, ya el concepto de contrato fundaba, ¿cierto?, una importancia capital dentro de las relaciones jurídicas entre privados, entre el Estado y los privados o entre organismos estatales. Por tanto, ningún Estado a través de su historia, independiente del régimen político y económico, puede desconocer la importancia capital que tiene entonces el concepto de contrato. Más allá de que la definición, ¿cierto?, pueda encontrar bemoles, más allá de que la definición pueda diferir en momentos históricos o en momentos actuales dependiendo de la coyuntura política o el régimen de gobierno, ¿sí?, o la forma de Estado. Más allá de eso, el concepto de contrato ha sido, es y será vigente porque es una categoría a priori, es una categoría abstracta, es una categoría que en el campo jurídico no se puede prescindir de ella. Entonces, ya hemos dado por lo menos una relevancia al concepto de contrato y vamos a ver cuál es su origen en el campo histórico. Y cuando hablamos del origen en el campo histórico, desde su evolución, ¿cierto?, vamos a situarnos, por supuesto, no en las sociedades primitivas, ¿cierto?, babilónica o mesopotámica, de la Mesopotamia, sino nos vamos a centrar, ¿cierto?, por lo menos desde un punto de apoyo mucho más concreto, que es el derecho romano. El derecho romano. Y en este campo, entonces, es lo que nos interesa, que no hay contrato ni obligación, ¿cierto? Ya decía Olpiano que no existe contrato ni obligación, ¿cierto?, sin que exista de por medio un contrato. Lo que le llamaban los romanos a contratos, ¿cierto?, en aquella época tenía el nombre de contractus. Contractus. Así tan simple. Ustedes creo que ya tuvieron derecho romano, ¿cierto? Y en el derecho patrimonial romano tienen que haber entonces estudiado todo lo referente, ¿cierto?, al tema de la contratación. Y en este punto entonces, ya en Roma, ¿cierto?, el concepto de contrato que se manejaba no era un concepto único, no era un concepto general y abstracto como el que manejamos en el día de hoy. No era un concepto entonces de aplicación general. Todo lo contrario, el concepto de contrato en Roma, ¿cierto?, aparece, ¿cierto?, como una noción sobrellevada de manera confusa, que inclusive no era bien conocida. Y por lo mismo, es como dicen muchos autores, es una noción, ¿cierto?, tan arraigada muchas veces en nuestra conciencia jurídica que parece corresponder de alguna manera, de manera exacta, con el orden lógico de nuestras ideas. Sin embargo, en Roma vamos a ver que la voz contractus no parece haber poseído un preciso significado técnico jurídico. Etimológicamente, contractus proviene del participio pasivo del verbo contraere. Por tanto, uno dirá, ¿qué es contractus? No es más que la sustantivización de un verbo, el verbo contraere, por el cual designa genéricamente lo contraído, lo que se contrae. Así, lo contraído, ¿cierto?, es un negocio, o más exactamente, una obligación que genera un nexum. Así se hablaba los romanos entonces la obligatio contrata, es decir, el nexum y la obligación, ¿cierto?, que se contraía a partir del contractus. Así, contractus es, pues, aquella situación que da origen, básicamente, a ese especial vínculo jurídico, ese especial vinculum iuris, en que la obligatio consiste. Así que entonces, ¿qué es el contrato para los romanos? Básicamente, era una idea confusa, era una idea poco técnica, en un principio como concepto, y por tanto no era un concepto único, sino era un concepto particularizado,
no era genérico, sino que era individualizado dependiendo entonces la naturaleza, la circunstancia y el negocio en particular que se contraía. Y por tanto entonces la voz contractus no hacía ninguna referencia al acuerdo de voluntades, no hacía ninguna referencia al consentimiento, sino lo que realmente importaba en esta sustantivización del verbo contraere es básicamente lo que se contrae, es básicamente a lo cual me encuentro atado, a lo cual me encuentro ligado. ¿Y qué era esto entonces? El negotium contractum. Así entonces es el vinculum iuris en que la obligación consiste y se concreta. Así que eso es lo que en primer lugar podemos dar, ¿cierto?, como pincelada histórica a la terminología. El derecho romano tiene muchas centurias, tiene muchas etapas desde el derecho romano arcaico, ¿cierto? Desde el derecho romano preclásico, clásico y posclásico, y sobre todo en la última época de la compilación. Por tanto, todo esto que estoy diciendo, ¿cierto?, obedece a una síntesis, a grosso modo, ¿cierto?, de lo que en un comienzo, en el derecho arcaico, ¿cierto?, se tenía como noción. Es decir, el contractus. Solamente cuando se celebraba, ¿cierto?, un negocio jurídico, lo que realmente importaba era lo que contraían las partes. Una parte entonces se obligaba, ¿cierto?, al dare, al facere o non facere, dependiendo entonces de la naturaleza concreta que tenía entonces la prestación, la naturaleza concreta del contenido de la obligación. Por tanto, para crear una obligación, en el antiguo derecho romano era necesario realizar siempre determinados actos de carácter solemne. Y más que actos solemnes, eran actos de carácter sacro, rituales, llamados por un lado el llamado nexum, o también la sponsio, o la más importante que podemos nosotros tratar aquí, que es la llamada stipulatio, la stipulatio romana. De esta suerte, en rigor, solo aquellos actos solemnes y rituales que cumplían con el nexum, con el sponsio o con la stipulatio, generaban una verdadera obligatio, un vinculum iuris, y por tanto se le podía llamar contractus. Ergo, porque las partes contraían, ¿cierto? Contraían, entonces, una verdadera obligación y se generaba un verdadero lazo que ataba al deudor con su acreedor. Así, más adelante, por influjo obviamente del derecho de gentes y por el pretor peregrino, se admitió que en determinados casos concretos, ¿cierto?, el solo hecho de la entrega de una cosa generaba para el que la había recibido la obligación de restituir dicha cosa. Y así entonces nace los llamados recontractus, es decir, que básicamente era un contrato, ¿cierto?, que lo contraído era la obligación que pesaba sobre una de las partes de restituir la cosa que había recibido. Es lo que en el día de hoy llamamos contratos reales, como es el depósito, ¿sí?, como puede ser la prenda, como puede ser el comodato, en este caso. Por lo mismo, entonces, existe una obligación, ¿cierto?, un nexum, un vinculum iuris que se contrae de restituir. Y es por ello entonces que solo con el avance y evolución del derecho romano y la casuística propia de este derecho, comenzaron entonces a surgir entonces nuevas circunstancias y naturalezas distintas de los contractus. Esta idea, que más adelante dio origen entonces a la categoría de los llamados contratos reales, se aplica sobre todo, ¿cierto?, en el llamado préstamo de uso o también comodato, sobre todo en el depósito y, como ya dije, en la prenda.
Así que ese es el punto de inflexión, ¿cierto? Donde cada etapa, cada centuria en el que evoluciona el derecho romano, la palabra contractus va enriqueciéndose, pero sin perder lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Básicamente apuntar al corazón del concepto, es lo contraído. Eso es lo que realmente le importaba a los romanos. En virtud del contractus, ¿qué es lo que yo he contraído? ¿A qué me he obligado? ¿Sobre qué nexo estoy amarrado frente a mi acreedor? Así que en un momento posterior, cuando el derecho romano admitió obviamente de mayor aplicación el derecho pretorio, se desarrolló los llamados contractus judicia bona fide, que básicamente son los llamados contratos de buena fe, y que se consideró que algunas obligaciones podían crearse excepcionalmente por el mero consentimiento, por el mero acuerdo. Esto se dio básicamente por la importancia que tenían determinados negocios en el crecimiento comercial interno de Roma. Es así como la compraventa, ¿cierto? El arrendamiento, el mandato y la sociedad. Estos cuatro contratos entonces fueron admitidos ya en el derecho pretorio como contratos de buena fe, es decir, contractus judicia bona fide. Compraventa, arrendamiento, mandato, sociedad. Cuando ustedes hablan de la compraventa, normalmente hablan de la emptio, el arrendamiento de la locatio. Así que en general, normalmente la emptio y la locatio, ¿cierto?, fueron de mucha aplicación práctica. Y el mandato y la sociedad, cuando se complejizaron las relaciones comerciales con otros pueblos, con otras naciones, también fue muy desarrollado. Así que, en general, creo que con el día de hoy nos vamos a quedar, ¿cierto?, con esta pincelada e introducción histórica y las generalidades, con las generalidades y la breve introducción histórica entonces del concepto de contrato. Nos falta mucho por avanzar porque después vamos a referirnos básicamente a la estipulatio y los tipos de contratos que existían obviamente en Roma, que todos eran solemnes, sin perjuicio de estos contratos de bona fide que comenzaron a surgir muchos siglos después, ya desde el derecho romano preclásico y clásico recién se desarrollaron. Pero en el derecho romano arcaico solamente existían los contractus solemnes, es decir, que cumplían entonces una determinada solemnidad o acto ritual, como ya dije, el nexum, la sponsio y la stipulatio. Sobre todo con la stipulatio, ¿cierto?, nos vamos a referir, ¿cierto?, cuando hablemos de las categorías de los contratos, ¿cierto?, en el derecho romano arcaico, que son las que obviamente nos van a servir como base hasta el día de hoy. Bien, voy a cortar la grabación porque la clase de hoy es un poco más breve, porque tengo un compromiso ineludible en el día de hoy, sin perjuicio que nos vamos a encontrar en la próxima clase de esta semana que voy a programar de la misma forma. Espero que todos hayan quedado por lo menos claros y orientados de qué trata el curso, para dónde va y cuál es su finalidad. Y obviamente con esta breve explicación histórica de las generalidades, ¿cierto?, y el inicio de su desarrollo en Roma, ¿cierto?, queda por concluida la clase del día de hoy, sin perjuicio de que la evolución histórica por lo menos la vamos a continuar toda la próxima clase. Yo creo que por lo menos en la próxima clase vamos a cerrar con el tema de la evolución histórica para entrar a continuación con el concepto de contrato en el Código Civil chileno y otras normas comparadas que ya será la próxima semana. Bien, ¿hay alguna duda, algún comentario? Sin perjuicio de que les dejo invitados desde ya que comiencen a utilizar la bibliografía entregada que está en Moodle, y obviamente cualquier consulta me la pueden hacer al inicio de la próxima clase, de lo que hayan leído. Muchas gracias, profesor.
Bien, espero que le haya sido de provecho esta clase, que le haya sido grata, amena, sobre todo en el interesante en lo que ustedes van a estudiar, y ojalá obviamente que el derecho privado tenga una especial afición en ustedes, porque de lo contrario se les hace mucho más complejo. Hay estudiantes que dicen, no, me gusta el derecho administrativo, me gusta el derecho penal, no me gusta tanto el derecho penal. Bueno, más allá de que hay que estudiar igual el derecho privado, bueno, ojalá que logren ustedes un interés. Si no se van a dedicar al derecho privado más adelante, pero por lo menos tengan un interés y curiosidad en seguir aprendiendo. Esta materia es bastante bonita y creo que el ámbito teórico nos da libertad, ¿cierto?, para poder desarrollarnos y profundizar a lo mejor en temas que en otras ocasiones, en otros años, en otros semestres no se ha podido profundizar. Bien, le agradezco su atención y les deseo a todos una buena jornada durante la tarde. Adiós. Voy a cortar la grabación. Hasta luego. Hasta luego, profesor.